Entramos a la semana 18, ¿verdad? Y en esta semana 18, noten que tenemos que darnos cuenta que estamos avanzando en el libro. A ver, que no se nos pegue. Y en el verso 4, que fue el verso que vimos la semana pasada, decía el verso 4 algo que es un cliché para mucha gente, lo mandan lo pegan en las tarjetas y todo. Hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido. Y la frase, el cliché, la frase típica dice, porque es mayor el que está en ustedes, en vosotros, que el que está en el mundo. Esa frase, esa expresión, es una expresión que nos revela tres cosas muy sencillas. Ni yo puedo ser un obstáculo. Yo no lo soy, no puedo serlo. Es mayor el que está en mí. Me está mostrando que nada de lo que yo haya podido ser o aprender del mundo es mayor que lo que he vivido y aprendido. Absolutamente nada. Y eso también es muy importante, sumamente importante. Y lo tercero que nos está mostrando es que la condición del Señor en nosotros nos responsabiliza, nos pone y nos hace responsables, porque el texto siempre se ha visto en función de un triunfalismo o de una actitud de victoria extraña, donde se le dice a la gente cosas y le dicen a la gente, vaya, láncese, hágalo, porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Pero genuinamente dijimos la semana pasada que esto no es una frase de motivación, que lo que el Señor nos está mostrando es que la naturaleza nuestra no funciona, ni depende de las cosas que el resto de la gente puede necesitar o funcionar. O sea, cuando una persona se queda así, cuando una persona se queda sin trabajo y conoce al Señor, lo primero que esa persona, si conoce al Señor, va a decir, ¿qué será lo que Dios me quiere enseñar? Cuando una persona se queda sin trabajo y no conoce al Señor, lo que va a decir que es desgracia, qué suerte la mía. Yo no sé para qué yo vivo en esta vida y entonces la valoración es otra. La forma en que se enfrenta a las cosas es otra. Y lógicamente la expresión nos lleva a entender que nada es por mérito propio. Dijimos hace 15 días, Dios nos está hablando del poder de Dios contra nosotros mismos. Y es contra nosotros mismos, no del poder del mundo en nosotros. Y eso es importantísimo entenderlo. ¿Por qué? Porque de fondo la primera acepción de esta expresión, la primera acepción tiene que ver con el hecho de que entendamos de que es mayor cualquier cosa que lo que está, lo que el mundo es, lo que el mundo significa. Pero uno oye cosas tan extrañas. Ahí anda un señor en San Ramón diciendo que el Delta, que la versión Delta del coronavirus es falsa, que es un invento, lógicamente, del presidente, ¿verdad? Y que esa versión del coronavirus se la inventan porque, eh, hermanos, o sea, seguir afirmando cosas sin una base, sin evidencia científica, seguir diciendo cosas por querer decir las cosas de una manera tan complicada podría causar serios problemas. Y lo más triste es que yo creo que esta persona está bastante enferma ya de COVID y creo que está delicado, muy delicada. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque lógicamente, pues nosotros sabemos que nuestro cuerpo está aquí en la tierra y somos susceptibles y vulnerables a todas las cosas. Hoy entramos al 5 y el 5 y el 6 son una unidad que viene junto con el 3, el 4. Dice, ellos son del mundo y lógicamente empezamos a ver que se hace una diferenciación. Atención, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Esto es importante.
Aquí hay una alerta, aquí hay algo donde tenemos que ver y entender las cosas en toda esa, en toda esa realidad que constantemente estamos tratando de ver en nuestra vida. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nótenlo. Ellos inicia diciendo el 5, ellos son del mundo, ¿verdad? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Una pregunta, ¿de quién está hablando? De todo el mundo. ¿De quién está hablando? De todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Noten que el texto no dice que lo que ellos dicen o hablan está malo o bueno. Solo dice que están en otra sintonía, que ellos son del mundo. Punto. ¿Sí me están siguiendo? Me regreso. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Una pregunta, ¿a dónde dice aquí que lo que están hablando, lo que están diciendo es bueno o es malo? En ninguna parte. En ninguna parte. Entonces, aquí, esta revelación que nos está mostrando Juan son las cosas que están como ocultas, que no es que yo las vi y ustedes no las ven, no, que tenemos que darnos cuenta de que sencillamente nos están planteando algo, nos están poniendo algo en extremo claro, en donde no nos están diciendo todo lo que el mundo dice es malo, ahí no dice eso. Lo que el mundo enseña está mal, ahí no dice eso. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye, punto. Simplemente es, simplemente es otra sintonía, nótelo ahí. Solo dice que es otra sintonía, están sintonizados en otra forma, de otro nivel, de otra manera. Ahora, el problema es este. El punto aquí en medular es este. Toda la gente está acostumbrada a escuchar siempre lo mismo o lo que escuchan es lo único que quieren escuchar. Entonces, cuando uno dice otra cosa o habla de otra manera o plantea las cosas de otra forma, les estoy diciendo, miren, cuidado, ahí no se está hablando, ahí no se está hablando de nada malo, ni feo, ni raro. Hay que tener cuidado porque cuesta mucho diferenciar entre lo bueno y lo de Dios. Cuesta mucho diferenciar entre lo bueno y lo de Dios, y más en este tiempo. Por eso en mi introducción les dije, estamos en momentos y en tiempos en los cuales uno se da cuenta de que simplemente la gente se ha conformado al mínimo, lo mínimo, porque la verdad es que el tema con Dios no es algo que me tenga que ocupar muchísimo tiempo. Estamos tratando ya arrancamos los servicios presenciales. Ya este es nuestro tercer fin de semana. Por cierto, este tercer fin de semana nos toca entregar el mes de julio y recibir el mes de agosto. Y entonces, yo creo que es importante que hagamos el esfuerzo por congregarnos. Hagamos el esfuerzo, hermanos. Porque esencialmente, véalo aquí, lo siguiente. Esencialmente, ¿qué pasa? Que si la gente del mundo habla lo del mundo y el mundo los oye, es porque la gente acepta únicamente lo que conocen. Y si las cosas, atención con esto, si las cosas que se hablan o se dicen se parecen a lo que el mundo dice. Hoy en la mañana tuve una extensa conversación con don Marco Sevilla y me hacía una pregunta sobre una situación que él considera que era importante consultarla. Y mi respuesta a don Marco es simplemente que muchas veces las cosas se hacen en los lugares, se hacen porque otros lugares, otra gente las hace.
¿Por qué ustedes hacen eso? Porque siempre lo hacen, porque así hay que hacer las cosas, porque siempre se ha hecho así. Pero qué delicado cuando esas cosas se parecen a lo mismo que el mundo hace, o es lo mismo que el mundo hace, solo que lo ponemos en bonito y en cristiano. No se me olvida, estando en cuarto grado, había una canción de Simon en Garfunkel, no creo que lo estoy diciendo bien, si lo estoy diciendo mal me corrigen. Don Carlos se acuerda, Steven Esquivel se acuerda. Simon y Garfunkel tenían una cancioncilla muy famosa que se llamaba Los Sonidos del Silencio, ¿verdad? Y no se me olvida que un compañero que se llama Isaac y yo en la escuela le cambiamos la letra, le hicimos un cambio de letra. O él llegó con una letra, de una canción que él escuchó, o la llevó, no recuerdo cómo fue, y la canción era la canción de Simon y Funkel, pero decía, cada vez que vengo aquí siento un algo, ¿verdad? Y un algo que me hace sentir, y la niña se emocionó toda donde yo la melodía, ¿verdad? La maestra mía, doña Elizabeth, en tercer, cuarto grado, era una hermosísima señora, bellísima, con un corazón súper bello, y ella, su corazón era servir al Señor. Que iba a estar oyendo a esa señora Simon y Garfunkel, ¿verdad? Y cuando empezamos a cantar, cada vez que vengo aquí, siento un algo que me hace sentir. Entonces aquello sonaba melodioso, ¿verdad? Y claro, la música era de esa canción. Y cuando la fuimos a cantar en el acto cívico, el director nos paró, ¿verdad? y, y le dijo a la maestra que eso no se hacía, este, y éramos un montón de chiquillos, ¿verdad? Precoces en ese sentido, este, pero fíjense ustedes que una de las cosas importantes que Juan nos está diciendo a todos, es, tenga cuidado, porque una de las cosas que usted nos está dando cuenta es que adentro de la iglesia hay un montón de cosas metidas. Es que hay pecado, perdón hermanos, en la iglesia siempre va a haber pecado, siempre. Esencialmente por eso es la iglesia, porque tiene que existir así, de esa manera, por causa del pecado del ser humano. Pero lo que lamentablemente es una realidad, que es lo que hoy conversaba con don Marco, es que obviamos el trabajo del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo obviamos? Creemos que nosotros tenemos que hacer que la gente diga, sea, haga, esté, cumpla, logre con lo que supuestamente se espera que se haga o se diga, sin ver esencialmente o fundamentalmente que no le hemos dado a la gente realmente elementos que hagan que el Espíritu Santo les selle y les grabe en el corazón las cosas. Y adivinen cómo hace el Espíritu Santo para sellar y grabar las cosas: por medio de la palabra. No hay otra forma. Entonces, eh, entonces es mi responsabilidad y es responsabilidad de toda persona que trata de enseñar la palabra, que la palabra sea expuesta lo más simple, sencilla y pura posible, para que la gente sea sellada, para que la gente sea convencida, formada, guiada, consolada por el Espíritu Santo. Pero cuando yo les hablo a ustedes de las cinco fases las cuatro fases del amor, y le digo a usted que el amor pasa por cuatro fases, y le cuento la historia que cuenta Eric Fromm, que yo he escuchado ya a más de un pastor hablando sobre eso, y le gusta hablar sobre eso, y eso le da, como decían en mi tiempo, le da pull, ¿verdad? Porque qué bien, qué buen material. La Biblia no habla de esas cosas. Entonces, todo lo que usted habla es bíblico. No, yo digo cualquier cantidad de cosas que creo que a veces salen del orden, don Luis, y alguna gente me dice, mira, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué lo dijiste así? ¿Por qué lo dijiste así? Y eso es importantísimo. Pero lo que yo necesito que ustedes se den cuenta es que algunos de ustedes, la mayoría de ustedes, o todos nosotros, solamente vamos a aceptar las cosas que conocen. Y si encontrando cosas que se parecen o son similares a lo que yo conozco, voy a decir que eso es bueno. Voy a pensar que eso es bueno, que eso debe ser así.
Hay un efecto psicológico, hay un fenómeno por masa estadístico, donde esta gente únicamente reconoce como útil, bueno y conveniente lo que la mayoría reconoce. Entonces el pleito mío eternamente con la autoestima, con el cuento ese del perdón y la sanidad interior, ya les dije, eso hace más daño que cualquier otra cosa, porque a la gente no se le enseña a madurar. O sea, la Biblia dice, por definición, toda persona que ama va a sufrir. El sufrimiento es inherente al amor, el sufrimiento es inherente a las relaciones. Toda persona que ama tiene que aprender a sufrir. Toda persona que ama necesita saber que requiere hacerlo. ¿Eso es un invento mío? No, ya lo van a ver. Por eso el verso 6, que por cierto, regálame un segundo. El verso 6 claramente lo dice. eh, ustedes son, ustedes son de Dios. Perdón, un segundo. Ustedes son de Dios. Dice el verso 6, nosotros somos de Dios y todo el que lo conoce y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. O sea, que, a ver, si Juan, a ver, pregunta de examen, pregunta de examen. Si Juan tiene 2000 años de muerto y Juan está diciendo quien que nos escucha, y vea que lo dice, nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha. Man, me voy a devolver de puro colerón, dijo. Vea, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿A quién está haciendo referencia con nos oye en plural? A él y a nosotros, ¿cierto? El que no es de Dios no nos oye, plural. En esto conocemos, plural, el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, noten, por favor, que lo que Juan está diciendo, ahora sí, me voy para el 6. Nosotros somos otra cosa. Nosotros somos otra cosa. Ustedes, nosotros somos de Dios. Ah, entonces nosotros tenemos privilegios. No, no, no tenemos ningún privilegio. Nosotros tenemos responsabilidades especiales, no privilegios especiales. Entonces, ahí es donde empieza uno a entender que nosotros no podemos vivir la vida, no la religión, no tiene nada que ver con religión. Nosotros no podemos vivir la vida con los mismos criterios que vive el resto de la gente porque fracasaron, son criterios humanos. Entonces, por eso decíamos aquí arriba, solamente se acepta lo que se conoce. ¿Cuál es el efecto? El efecto masa. La estadística numérica únicamente se reconoce como útil, bueno, conveniente, lo que la mayoría reconoce. Entonces, esto es bien delicado lo que está presentando Juan en el capítulo 6, sumamente delicado. Por definición, esta es la prueba de vida más clara, pero me interesa que veamos este punto. Dice así, en el que mora, dice, en el que mora la naturaleza de Dios y el Espíritu de Dios tiene la capacidad, ojo, tiene la capacidad dada por Dios para poder obtener los recursos del mundo espiritual. ¿Alguien me está escuchando? Es que se agota ahí como estorba. Pero tiene la capacidad dada por Dios para obtener los recursos del mundo espiritual. Esto tiene que ser algo clave para usted y para mí. Debe ser algo clave, algo importante, algo permanente. Debe ser algo clave. O sea, el resto de la gente que simplemente se oyen y se oyen a sí mismos y
y se ríen las gracias a sí mismos y se reconocen a sí mismos, la misma gente lo que vive en esa realidad. Por eso es que el texto dice en el 6 nosotros somos hijos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha. Uno dice, está doña Lorena con nosotros, Lore está en Alajuela y Lisa, la hija, me ha, me ha, me ha contado que este proceso de Lore ha sido un proceso muy lindo, muy natural, muy de Dios. Ella despierta, ella reconoce lo que Dios es. Y una de las primeras cosas que me pareció bellísimo, y no tengo permiso para compartirlo, pero lo voy a hacer porque me pareció una cosa bellísima. Dice Lisa que la mamá le dijo, tantos años vos orando por mí, y ahora entendí tu oración, ahora entendí por qué, ahora por qué alguien tenía que hacerlo, qué significaba que oraras por mí. O sea, vean lo que está diciendo el texto, ¿verdad? O sea, está diciendo la gente que es de Dios nos oye. Entonces la pregunta que les iba a hacer de examen es, si Juan se murió hace 2000 años y está diciendo que nos escucha, que nos pone atención, ¿verdad? Dice ahí, nos escucha, ¿verdad? Y Juan se murió, ¿cómo podríamos escuchar a Juan hoy? Esa es la pregunta. Si Juan se murió hace 2000 años y Juan dice que lo escucha, que el que escucha lo que él dice no es cualquiera, sino que es algo que viene de Dios, ¿cómo hacemos para escuchar a Juan? Upe. Perdón, Fede, me parece que adelantaste antes, digamos, de la respuesta en el sentido que es el propio Espíritu Santo el que nos permite adquirir esa conciencia. Sí, recuerden que al decir Juan, el que no se escucha, está hablando de la palabra, hermanos. Si Juan se murió hace 2000 años, nosotros no podemos tomar literalmente esto y buscar que Juan nos hable para decir que Juan nos está mostrando. No, no, está hablando de la palabra y nos está diciendo por qué razón. Y uno lo ve en los hijos, uno lo ve en las otras personas, uno se da cuenta de que la gente no le interesan las cosas de Dios y que la palabra es muy sencilla y uno cuando uno era chiquillo, en mis tiempos, uno trataba de convencer a los católicos de que lo que la Biblia decía era la verdad y eran unos pleitos y unas broncas por eso. Hermanos, pero es que hasta ahora no viene a entender que la palabra de Dios dice que esto no lo va a aceptar todo el mundo. Y que una de las cosas que hace que la gente sea de Dios, nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Y yo no sé si usted, todavía no vamos a entrar ahí, pero hay una cascarita de banano. Hay una cascarita de banano. Me voy a devolver. Me voy a devolver. Me devolví mucho. Ok. Punto uno. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Está hablando mal en contra del mundo? No. ¿Está diciendo que lo que el mundo significa está mal? No. ¿El mundo no sirve para nada? No. Es que ustedes solamente oyen las cosas del mundo y no dice eso. Haciendo una clasificación en dos personas. Número cuatro, dice, tres, pero nosotros somos de Dios. Dice, ustedes no son, no pertenecen al mismo lugar, la misma esencia, la misma naturaleza que el resto de la gente. Va bien.
Ahora dice esto: el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y está hablando de la palabra. La palabra es el elemento común que dice si la persona es o no es de Dios. Si la persona va a tener ese corazón o no. Lógicamente, porque estamos hablando de un criterio de humildad. Estamos hablando de un criterio de disposición, de querer aprender lo básico de Dios. Y aquí viene la cascarita de banana. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora sí, ¿a dónde está la cascarita de banana? En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. A ver. Ahí hay una cascarita de banano importantísima. Upe, ¿qué se me hicieron? Federico, no entiendo muy bien. O sea, lo que me queda claro es que hay, voy a decirlo así, dos bandos o dos grupos. Está el mundo y están los que somos de Dios. ¿Ok? Los del mundo oyen al mundo y el que conoce a Dios nos oye. ¿Ok? Eso quiere decir que los que hemos sido llamados por Dios para conocer más de Él y demás, ya conocíamos de Dios sin saberlo. ¿Ok? Y que ahora en este momento sabemos que la gente de un bando, de un grupo y la gente de otro grupo tienen dos espíritus. ¿Ok? Uno es el de la verdad y otro es el espíritu del error. Eso es lo que yo comprendo. Ahora, atención. ¿Por qué cascarita de banano? Porque noten que el texto, al decirnos, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, donde usted quisiera, donde usted podría encontrar un error. ¿Qué es lo que usted está encontrando como un error? ¿A dónde se está dando? Se está dando ese momento que nos permita entender que aquello es verdad y que esto es un error. A no ser que, hablándonos de un tema parecido, por ejemplo, este, hablándonos de la necesidad espiritual que todo ser humano tiene, se habla de la capacidad holística del ser humano de poder alcanzar lo supremo mediante la iluminación. Y cómo en la iluminación, mediante la meditación, mediante el consumo del incienso santo, nótenlo. O sea, noten cómo en la conversación que estoy llevando, estoy hablando de un tema parecido al tema que se está hablando, ¿verdad? Que es el tema de la verdad, ¿verdad? Usando casi palabras parecidas, pero estoy usando una serie de elementos que usted dice, qué raro esta cosa. Qué raro. Un profesor mío de la universidad, un profesor mío del colegio se hizo pastor y tiene en Facebook una página y el hombre predica por Facebook. Solamente por Facebook predica. Y un día me pidió que me entrara y oyera un tema y oí un tema y me pareció muy bonito cómo lo planteó, etcétera, etcétera. Pero hace unos días eh, puso un título y dice que el título que ponía era, eh, eh, puso portal tridimensional. Yo, portal tridimensional. Cuando me meto a ver de qué se trata, está hablando de metafísica. Está hablando de metafísica y está usando el texto de Santiago para decir que hemos sido trasladados por un agujero negro, por un agujero negro, al reino de la luz. Y yo dije, ay, 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 esto sí suena raro, esto suena complicado. Ahora,
Lo que yo necesito que usted me escuche esta noche es que le estoy diciendo que el apóstol nos está planteando que la palabra es clave, que es la palabra lo que hace que la persona se identifique y que el asunto es algo natural. Cuando naturalmente la persona tiene la disposición, hoy en la mañana, y perdón que hable de él, hoy en la mañana en la reunión que tuve con don Marco, don Marco, eh, yo escuchaba a don Marco hablar y don Marco tenía una disposición diferente para la palabra. Eso es muy difícil, gente, porque la gente busca una lógica. La gente busca una lógica y cuando se habla del tema del perdón y se le dice a la gente es que en la Biblia no habla de que usted tiene que pedirle perdón a nadie, eso no es así. Es que las emociones, dice, las heridas emocionales, ¿cuáles heridas emocionales? ¿Dónde sacaron eso de las heridas emocionales? Eso es muy delicado. No existen heridas emocionales. Las emociones no se pueden herir, las emociones son un dato, hermanos. Las emociones son información, producto del pensamiento. Las emociones son parte del corazón, son carne. Perdón. Pero ¿qué pasa? Que si el argumento de fondo y de peso se va a hacer mediante el libro de la inteligencia emocional de Daniel Goleman contra la Biblia, y para usted, eso es lo que esencialmente nos está mostrando esto, para usted tiene más peso un doctor en psicología que lo que la palabra dice, de ahí no hay mucho por hacer por usted, porque la Biblia claramente muestra las cosas de una manera en donde está planteando la realidad de la base del ser humano. Entonces, Carlos me dice a mí, no entiendo mucho. Claro, yo sé por qué, porque esto parece enredado, pero aquí no hay ningún enredo. Aquí lo que usted tiene que darse cuenta es que al estarnos hablando de las cosas, alguien de alguna forma, usted no puede darse cuenta si esa persona le está hablando a usted la verdad de Dios o una verdad, a no ser que usted note que esencialmente la persona lo hace cuando dice que parte del texto de la palabra inerrante, del texto escrito, el nieto de Gigi Ávila está desbocado hablando en contra de todo pastor y de todo evangelista que eh, ayer escuché un tema ayer escuché un tema mientras venía manejando eh, sobre, sobre la sangre de Cristo y él decía, bueno, dijo tantas cosas lindas de la sangre de Cristo, bellísimas, o sea, dijo cosas tan lindas, habló de la sangre de Cristo de una forma tan linda, lo que pasa es que nada de lo que dijo está en la Biblia. ¿Sí me estoy comunicando? Entonces, perdón que vaya despacio, perdón que vaya, que le dé y le dé y le dé, pero es que esto es clave. ¿Por qué? Porque Juan inmediatamente, vean lo que hace. Parece que corta, parece que corta. Y dice, bueno, tenemos una evidencia, la palabra. Quien respete y busque y valore la palabra, también es una persona que ha sido y tiene a Dios en su corazón. Entonces empieza y muestra una segunda evidencia. Amados, dice, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pregunta de examen. Siguiente pregunta de examen. A ver, les va a sonar rarísima esta pregunta, les va a sonar grosera, golpeada. ¿Ustedes creen que este texto es necesario? A ver, ¿ustedes creen que es necesario este texto? Y ahí, claro que sí, Fede. ¿Cómo no va a ser necesario? Esa es palabra de Dios.
¿Quién más? Ese fue Don Graving. ¿Quién más? Vamos. ¿Qué piensan de este texto? Pregunta más rara. ¿Cómo va a preguntar que si es necesario? Es que no entiendo yo por qué estoy preguntando eso. Nos está haciendo un colocho en la cabeza. Atención, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Con solamente el amados, coma, que empieza el texto, ya empieza con algo violentamente fuerte, violentamente definido y sobre todo pues poniendo una pauta donde le está diciendo a la gente, bueno, miren, se los voy a decir porque lo que ustedes viven, la experiencia que viven, la experiencia que tienen, no es lo que ustedes tienen. Dos, porque la gente piensa que esto es así. Tres, porque esto es lo que todo el mundo habla. Recuerden lo que les vengo hablando. A ver, voy para atrás. Necio, ya se devolvió. Vea. Vea. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. O sea, el mundo tiene su propia definición de las cosas. El mundo se define y define las cosas de una forma y de una manera. Entonces viene Juan y enlazando todo, dice, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor, y define, el amor es de Dios. Y esto lo hemos estudiado una y mil veces. O sea, ninguna persona puede afirmar que ama si no viene de Dios en el lenguaje de lo que significa con Dios en el corazón. Todo aquel que ama es nacido de Dios, o todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Cómo explicamos eso? Si algo que esencialmente los seres humanos constantemente lo están diciendo es el amor expresándolo, diciéndolo en la forma en que se está dando. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Número uno, el amémonos. Nos está planteando, número uno, la capacidad de amar está, de dirigir el amor de Dios en nosotros. Como Dios nos... Aló. Ah. La capacidad de dirigir el amor de Dios en nosotros está en nosotros. Amémonos, ahí está claro. Ahí está claro. Dos, el amor de Dios es algo superior. Lo puse así simplemente para hacer una diferenciación, pero es que el amor de Dios no es superior, es el amor. Eso es en su definición más simple, más sencilla, es todo, lo es todo. Pero dejémoslo en algo superior para que entienda que la gente siempre va a ver las cosas como el mundo las ve. Tres. Véalo, léalo así. Amados, creamos, esperemos, suframos y soportemos unos a otros. Ahí sí. Vean por qué es necesario poner ese texto. Porque lo que Juan tiene en mente, lo que Juan está escribiendo, es completamente diferente a lo que el mundo entiende. Y es por eso que es necesario. Pero por definición general, por decirlo así, uno no tiene que decirle a la gente que se trate bien o se quiera, porque lógicamente la gente en sus burbujas, grupos, y va a tratar de relacionarse bien, de caer bien, de ser buena gente. Entonces, cuando yo pregunto si no es necesario, yo no estoy cuestionando la palabra de Dios. Yo estoy cuestionando que la gente le dice lo que sea, como sea, en la forma en que se le ocurra. Porque el concepto que traemos, la mayoría tenemos, es un concepto que está basado en los criterios del mundo, y no estoy hablando malo, bueno, no me interesa entrarle a eso. Porque el mundo se justifica a sí mismo, y cuando usted oye las posiciones, por ejemplo, cuando usted oye la posición sobre la masculinidad basada en el concepto de género que se utiliza hoy, usted dice, mira, esto tiene mucha lógica. Pero es un disparate y es una cosa totalmente aberrante, pero tiene lógica. Entonces,
cuando el texto en primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Está hablándonos a un nivel que no todo el mundo lo puede comprender. Porque Juan está diciendo, el que cree, espera, sufre y soporta, es porque es nacido de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, una pregunta. ¿Cuál sería el mérito si don Marco Sevilla, que es de Cartago, se viene a vivir a San Ramón y se viene a congregar con nosotros y nosotros lo vamos a tratar a él y a doña Sandra con cariño, lo vamos a tratar bien y vamos a ser gente amable y cariñosa con él? Pregunta, ¿hay algún mérito? No. ¿Es necesario? No, desde ningún punto de vista. Porque son reglas humanas, son reglas de los seres humanos, reglas del mundo, reglas naturales. Pero lo que la Biblia nos está diciendo es, el que ama, todo aquel que ama es nacido de Dios. Tengo, ¿Quiere ese? Sí, adelante. tengo una pregunta, porque estoy igual que Carlos, creo que. Ok, ahí vamos con eso. Mi pregunta es, ¿cómo aprendo a amar como Dios nos ama? Ese nivel, porque se habla de amados, amar, 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 amar. Ok, el que cree, espera, sufre y soporta. ¿Cómo con amor creo? ¿Cómo espero? ¿Cómo sufro? ¿Dónde entra el amor? Sí. ¿Cómo hago yo para conocer o para Bienvenido, aprender de ese amor de Dios? bienvenido al libro verde, don Marco. Espera, vea, quédese en línea para que vea. Quédese en línea. Dice, quien no ha conocido a Dios no puede amar, o más bien, amamos porque conocemos a Dios. Póngalo como quiera. Quien no ha conocido a Dios no puede amar. O más bien amamos porque no conocemos a Dios. No, es que amor, todo el mundo, no, perdónenme. Estamos hablando desde el 4, le estoy mostrando que la Biblia dice que el mundo se contesta solo, que el mundo se oye solo y que el mundo se aclara solo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, es facilísimo ver el 4:7. Es facilísimo ver el 4:7 cuando hacemos, no lo volvimos a hacer, cuando hacemos las vigilias de traje. Y esa de traje fue de picadillo de papa. Entonces todo el mundo trajo picadillos de papa y se mezclaron. Entonces tortillas y picadillos de papa. Y entonces todo el mundo comparte el picadillo de papa. Perdón, no estamos hablando de eso. Ese es el concepto del mundo. La Biblia dice que para amar se requiere la naturaleza de Dios. Véalo. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Ahora, ¿quién es el que ama? ¿Quién es el que ama? Ay, espérese. Fede, disculpe, don Luis Cordero tiene la mano levantada. Adelante, Luis Ángel. Sí, gracias. Precisamente Don Luis, yo ¿dónde está? ¿En Tikal? estoy en San Ramón, sí, en San Ramón. En San Ramón, perdón. Sí, precisamente ya usted va a tocar el versículo que dice Juan, porque el amor, como usted lo dijo muy claramente, no es el concepto del mundo, se le llaman a todo hasta hacer el amor y tantas cosas más de amor. Pero sí, amor es una palabra muy profunda porque es de Dios. Posiblemente el mundo experimenta muchas particularidades del amor, aún sin amar, porque Dios se ha manifestado en todo el mundo, desde la creación, dicen todo. Pero cuando habla aquí del amor, está hablando de la esencia de Dios. Y usted va a tocarlo. Dice Juan, lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces, de hecho, solamente la iglesia puede experimentar el amor porque fue algo donde Él nos amó primero y nosotros aceptamos ese amor. Entonces aprendimos del amor. Cristo mismo lo dice en una frase muy simple: no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Esto es muy profundo, es una profundidad de aquí escogió el Señor, por gracia, por su misericordia, perdón, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos y aceptos por Él, por el amado. Pero realmente cuando hablo aquí de amor, es que nosotros tenemos la esencia de amor, no porque nosotros seamos muy caros, que sabemos amar, lo que decíamos Marco ahí. ¿Cómo hacemos para aprender a amar?
No es un asunto de aprender a amar, es dejarse ser parte de Él, porque si somos parte de Él, dice, no, dice, no es que ustedes me hayan amado primero, sino que yo os amé primero a vosotros. Él nos amó y a través de que nos amó, nosotros entramos en esa esencia del amor de Él, porque entonces aprendimos a amarlo y aprendimos a amar su palabra y todo lo demás. Él nos va enseñando en ese amor, pero Él nos amó primero para escogernos en el acepto, en el amado. Yo podría leer primera de Juan 4:7, decirles, vean chiquillos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, tengamos amor, caridad, como dice la versión Jerusalén, dice caridad, tengamos caridad. O sea, ustedes somos personas tan cerradas en las cosas, pero lo importante es que expresemos, que demostremos ese amor. Y ustedes saben que yo puedo hablar una hora de eso, pero es que ahí no dice eso, hermanos. Lore, ahí no dice eso. Rosy, ahí no dice eso. Vicky, ahí no dice eso. Ahí dice que se requiere nacer de Dios para poder amar. Hermanos, ¿cuál parte de nacer no hemos entendido? ¿Cuál parte de la naturaleza no hemos entendido? Vean que en el texto anterior, nosotros somos de Dios. Vean que lo dice en el 6, nosotros somos de Dios. Y todo el que conoce a Dios nos escucha. Vean que es la misma estructura de la oración. Todo el que conoce a Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. En la misma estructura, ¿lo están viendo? O sea, nosotros no podemos perder más el tiempo hablando de cositas bonitas, en medio de muchas cosas. Nos falta mucho, me falta a mí mucho para poder vivir esto. Por supuesto que sí. Nos falta muchísimo para poder vivir esto, porque esto es lo que dice la palabra. Y no podemos seguir vacilando ni engañando a la gente porque la necesidad es mucha. Vea lo que está planteando don Luis y vea por dónde va la cosa. Dice, parte de la respuesta que don Marco está pidiendo, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ahí empieza otra cascarita. Otra cascarita. 10. En esto consiste el amor. Primero suelta la bomba. ¿Pero cuál bomba? Y no hay ninguna bomba. Claro que la hay. Claro que sí. Porque nos está diciendo que la prueba del nacimiento en nosotros está en quién, cómo, cuál es el objeto de nuestro amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Si él murió por nosotros, nosotros podemos vivir por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ok. Va de nuevo. Claramente, solo un hijo de Dios puede amar. Nada más. Entonces, don Marco, lo primero que hay que garantizarse es que la persona sea salva. ¿Usted qué hace haciendo talleres talleres y charlitas y eso si usted no sabe si la persona es salva? Porque la naturaleza real del amor viene de Dios, no viene del esfuerzo, del esfuerzo de la voluntad de la persona o del ser humano. ¿Sí me estoy comunicando? Número 2. El fin último del amor. El fin último del amor es vivir de, por y para Dios. No entendí. De ahí que es que nuestra naturaleza está tan afectada, nuestra naturaleza está tan dañada, nuestra naturaleza está tan curtida, nuestra naturaleza está tan viciada que todos tenemos que tener claro el objetivo real del amor. Y aquí está. El fin último del amor es vivir de, por y para Dios. Y noten que dice ahí vivir de Dios, vivir por Dios y vivir para Dios.
¿Y por qué? Porque es la necesidad de la gente que está conmigo, con las cuales ustedes y yo compartimos día y noche, compartimos la congregación, compartimos la vida, compartimos de todo. Aquí está el orden que el Señor está mostrando. ¿Cuál es el fin último del amor? Vivir de y por para Dios. Sé, quien ama siempre va a sufrir por dar todo. Ojo, vámonos al 9, váyase al 9 arriba. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ahí está la cáscara de banano. Entonces, ¿quién ama? C, vea la C. ¿Quién ama? Ama, quien ama siempre va a sufrir por darlo todo, amar antes y amar con sentido. ¿Me están siguiendo? ¿Cuál es la esencia de la diferencia de estas cosas? Lo que el texto está diciendo, en esto se mostró el amor, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que envió a su Hijo unigénito, lo dio todo al mundo para que vivamos. En esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Aquí va. Amar antes. ¿Y qué pasó? Y envió a su Hijo en propiciación. ¿Por qué lo envió? Porque tenía que hacerlo para poder salvar la humanidad. Amar con sentido. Y esto es el capítulo, el verso 9 y el verso 10. Porque esto no se puede tomar a la ligera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy fácil, es muy fácil dar una charla a la gente, decirle a la gente que tienen que ver cómo hacen para que no peleen, trátense bien y no hagan feo, y es bueno, todas esas cosas son buenas y como me decía don Luis una vez, yo soy tan grosero que yo digo las cosas y después toca andar y me pareció algo como tan genuino de él en ese sentido, porque es cierto. Pero noten el texto, hermanos, el texto está muy claro. Nos dio un orden. ¿Cuál es el orden? Muy sencillo. Todo, ame antes y ame con sentido. Entonces vean el 11. El 11 dice, entonces, si Dios nos amaba así, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, que es lo que decía Luis Cordero, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y esto que sigue me parece maravillosamente bello. Porque aquí Juan la saca del estadio y uno dice, ¿para qué salió con esto? Por Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Estamos hablando del amor. Pero la cáscara aquí no es de banano, aquí es una cáscara de cuadrado, de plátano, es una cascarota, ¿verdad? A ver, ¿qué nos está diciendo? Con ese nadie ha visto jamás. Vea lo que viene hablando. Viene el 10 hablando sobre el amor. En esto consiste el amor. ¿Cuál es el orden, el asunto? Ame primero, déjese de cosas, seguramente lo van a querer a usted, no se preocupe. Ame con propósito, o sea, ese es el orden. Y ahí va en ese orden. Pero yo quiero que ustedes me contesten por qué razón en el 12 sale con que nadie nunca ha visto a Dios. A ver. Graving tiene levantada la mano. Adelante, don Graving. Muy buenas noches. Gracias, Fede. Buenas noches. En realidad yo, bueno, no le voy a contestar a esa pregunta. Es que cuando Marco hizo la pregunta aquella sobre el asunto de que no entendía muy bien el amor, yo solo quería enfatizar un poquito ese momento, ¿verdad? Para que quedara bien claro la diferencia entre lo que conocemos como amor, del que usted hablaba, ¿verdad? Que todo el mundo se ama y que todo el mundo cree que se ama, y, ¿verdad? Y en el mundo todo el mundo cree que está
¿cómo se llama? Amando bien, pero no precisamente es el amor que debe tener bien marcado la iglesia, que es el amor de Dios revelado en su palabra, ¿verdad? Entonces nada más quiero leer así rápidamente Mateo, este, eh, Mateo 5, pero os digo, dice 44, pero os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Ves? Es que ahí se marca el amor de Dios. O sea, es que esto es lo que cuesta. Este es el amor bíblico. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, o sea, los del mundo? Eso yo creo que contesta la pregunta de la diferencia que hay entre lo que vemos como amor en el mundo y lo que en realidad tiene que ser amor de un hijo de Dios. Esto, gracias. Gracias, don Grevin. 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. O sea, Juan, hermanos, Juan le estaba hablando a un grupo de personas que Juan sabía que esto estaba profundo, porque no lo estaba tomando a la ligera. Juan sabía que la forma en que se estaba comunicando con la gente era bastante profundo, era elevado. Y ahora que Lisa mencionó a Fabiola, o sea, es nuestra responsabilidad, hermanos, tratar de que nosotros encontremos esto, que es lo que la palabra le está diciendo a la gente, porque si no, no hay ninguna diferencia. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes que es el sentimiento más lindo que Dios espera que tengamos los unos por los otros? Hermanos, eso se llama juicio, eso se llama no solamente juicio, sino que es una herejía, y no es solamente una herejía, sino que eso es violencia intelectual, y eso es un maltrato. ¿Por qué? Porque los estoy tomando a ustedes como si fueran tontos. A ver, 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Adelante. ¿Qué ven en esa expresión? Juan viene hablando del amor y que el amor, el tipo, las etapas, como usted quiera verlo, etapa 1, ame primero, etapa 2, entréguelo todo, etapa 3, ponga un propósito, o sea, bellísimo, como usted quiera plantearlo, pero de un pronto a otro. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Por qué nos lleva ahí? ¿Por qué nos hace esa afirmación? A ver. Para entender que no hace falta ver para amar. Gracias, don Carlos, por animarse. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vean. Solo hay una forma de amar. Ahí estoy en el 11. Amados, si Dios nos ha amado, así. Solo hay una forma de amar. ¿Está claro? ¿Está claro? Solo hay una forma. Es una decisión de cada uno. ¿Y qué es la decisión de cada uno? Bueno, que sea así, que sea de esa forma. Y aquí viene el 12. Amar así es tan supremo y único que es reflejar a Dios, porque es como Dios amaría o actuaría. Nadie nunca ha visto jamás a Dios, pero quien ama como Dios está mostrando a Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Verso 12. Cuando una persona está dispuesta a esperar, a creer, a sufrir, a soportar, a pasar un mal rato por otra persona, de claro, fíjense, aquí está la respuesta a muchas cosas. Una pregunta, ¿quién quiere sentirse mal por amar? Nadie, ni yo tampoco.
Entonces, por eso la profundidad de Juan, cuando Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. Vean la cáscara de, bueno, es que es como medio racimo. Nos está diciendo, fíjense ustedes que cuando ustedes aman como Dios ama, así, vean el así de arriba, en el 4:11, amado, así debemos también nosotros amarnos a nosotros. Ese así es clave. Porque nos está diciendo, cuando Dios permanece en nosotros, ahí está haciendo la aclaración y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Estamos mostrando la imagen pura de Dios, porque Dios es amor, que es lo que viene diciendo en el 4:7. Amar así, ese así, ahí lo tengo igual que el de arriba, es tan supremo y único que debe reflejar a Dios, porque es como Dios nos amaría y actuaría. Claro, se puede, claro, si usted tiene esto claro. Y del dicho al hecho, hay bastante pedazo. ¿Por qué? Vea inmediatamente el 16 y en el 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Está hablando de otra cosa. Está diciendo lo que el mundo entiende, como el mundo lo entiende, es completamente otra cosa. Nosotros, vea, nosotros hemos conocido y creído el amor, nosotros sí hemos conocido y creído que lo de Dios es otra cosa. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El nivel de perfección en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y aquí está la respuesta del 12. Y Él dice, nadie ha visto jamás a Dios, a no ser que ustedes se amen. O sea, acuérdense que habían unos querubines o serafines, ayúdenme, no me acuerdo el rango de los ángeles, con unas espadas que revoleaban y no se podía entrar porque se había cerrado el paso al Edén. El único que podía cruzar era una persona que lograra pasar por ese lugar y cruzar eso de otra manera. Por eso es que no estamos hablando de algo muy sencillo en el sentido de no entender, de verlo esto, porque el término amor es el término que, como decía Graving, amor, amor, amor. O sea, no podemos verlo así simplemente. Nosotros hemos conocido y creído. Nosotros hemos conocido y creído. Nosotros, a ver, voy a decirlo, voy a personalizarlo. Nosotros en Olivo Verde creemos otra cosa. Los hijos de Dios creen otra cosa. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. A ver, ¿de qué está hablando? ¿De lo bonito que nos va a ir a nosotros? No. En que es otro nivel y que lamentablemente cuando hablamos de la Biblia no estamos hablando de otro nivel, sino del único nivel o la única vida que hay. Para de hoy en 8, en el amor no hay temor. ¿Por qué esa expresión? ¿Por qué esa expresión? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esto es un círculo bellísimo, bellísimo de Don Juan, que lo hace y nos lleva a una posición sumamente importante, pero también a una posición de algo muy, muy, muy diferente a lo que el mundo oye y lo que el mundo está esperando escuchar.